Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Combater por Willax. Ojalá que sea esta semana mejor que la otra. La verdad no sería ningún mérito porque la semana pasada fue desastrosa. Ahora vamos a conversar con Lucho Benavente una serie de temas que no necesariamente son estadísticos ni de análisis político, sino vamos a hacer examen de lógica sencilla, ni siquiera lógica matemática. Lucho me va a estar acompañando. Lucho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Felipe. Ya. Tu mamá y mi mamá no se conocen, no son amigas, pero tu mamá y mi mamá de chiquillo te han dicho, dime con quién andas y diré quién eres, ¿no? Eso está claro, ¿no? Claro. Y tu mamá tiene razón, ¿no? Sí, sí, sí. Si y tú lo le dices a tus hijos, ¿no? Igualito tú le dices a tus hijas y yo también le comienzo. Ya, vamos por partes. Resulta que en Palacio de Gobierno va la señora Mary Cuaila, ex dirigente del MOVADEF, que ha visitado hoy a Castillo a las 11:40 de la mañana, imágenes que estamos viendo en pantalla. Ahí está la señora, ¿no es cierto? MOVADEF. Está claro, no hay ninguna duda, firmado los planilleros MOVADEF. 11:40. Organismo de fachada de Sendero Luminoso. Nada más, ¿no es cierto? Entonces tu mamá te hubiera dicho, Luchito, hijito, cuidado con esa junta. Cuidado con esa junta. Está bien, pero y mi mamá me diría lo mismo si va a la de 7:30 a 8:30 de la noche el señor Marco Antonio Gasco, el actual alcalde de Chiclayo, que está voceado para ser o premier o para ser ministro y cumple con el requisito elemental de este gobierno. Está acusado por la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque por haber incumplido el 2019, o sea, hace 2 años, los requisitos de compra de 10 compactadoras por 1.800.000. La línea dice que el gobierno son unos capos dándole chamba a prontuariados, ¿no? ¿Es una noticia nueva para ti o ya es una raya más de la cebra? Sí, es esperable totalmente. Pero no te sorprende, cosa que en cualquier lugar del mundo dice ya van 2. Resulta que también va el señor Máximo San Román, el que fue vicepresidente Fujimori, que ha querido figurar varias veces como candidato a la presidencia o vicepresidencia, que ha sido asesor de PPK, ha visitado Castillo de 7 a 8. La pregunta, ¿tú crees que están buscando ministros? Porque el señor San Román, hasta donde sé, no tiene ninguna denuncia, él no va en el perfil. Sí, yo creo que sí. Cuando el cardenal Barreto hizo de vocero del presidente Castillo, anunció que venía un cambio de gabinete. Y eso era después de reunirse con Castillo. Entonces ahí había un tema de cambio, evidentemente. Y hablando de gente sinuosa como Barreto, resulta que Salaverry también dijo lo mismo. También, exactamente, voceros de gobierno, ¿no? Y eso dio pie a una arremetida muy fuerte del premier Aníbal Torres. Y en el mismo orden de cosas, tu mamá y mi mamá te decían, piensa mal y acertarás, ¿no? Si tú dudas de alguien porque tiene mala traza, no pares con él. Piensa mal, también tu mamá te decía, ¿no? Sí, claro. Correcto, obviamente. Resulta que Betsy Chávez, que es ministra de Trabajo, a la que la ampallaron también plagiando su tesis, digo también porque al presidente lo mismo, dice, porque se le ocurre, de que no hay ningún plan de cambio en la PCM. ¿Por qué la señora tiene que explicar lo que nadie le ha pedido? A ver, ¿podemos ver el video? ¿Podemos escucharlo o no? No hemos hablado de ningún cambio ministerial, ¿no? Pero lo que sí sabemos nosotros los ministros es que somos cargos de confianza, que estamos para poder apoyar al gobierno y con toda la disposición el presidente puede tomar la decisión que considere correspondiente y nosotros vamos a seguir apoyando desde los espacios donde estemos, ¿no? Pero no hemos hablado de ningún cambio de algún ministro. No le corresponde dar ese tipo de declaraciones, ¿no? El vocero oficial del gobierno, después el presidente, es el presidente del Consejo de Ministros. Ahora, Ceballos era un ministro de Salud que daba declaraciones políticas, ¿no? Pero estaba prácticamente ya identificado como un vocero político. Bueno, el actual ministro de ¿cómo se llama? De Cultura, ¿no? Que habla de todo menos de cultura. Exactamente, ¿no? Ahora, o el ministro, ¿cómo se llama? El del ambiente. El señor Modesto Montoya, que habla de todo menos ambiente. Sí, y muchas veces no hablan de una manera que tú digas que están alineados con una política de gobierno. Dan su parecer personal. Incluso en el tono de voz, Chávez ahora está hablando como un parecer personal. No hay nada de eso. Es que claro, de los cambios de ministros nunca hay nada, porque nunca se anuncian, salen de un momento a otro. Bueno, y a Modesto Montoya le dices cómo se escribe Repsol y te dice se escribe como se escribe la Pepsi o como se escribe el Daxun, ¿no? Porque ¿te has dado cuenta que ya nadie habla de Repsol? Una locura, ¿no? Sí.
Y el ministro del Ambiente tampoco habla de todo menos de Repsol. Sí, no, lo de Repsol es un caso raro. En España tampoco se ha hablado de Repsol. ¿Cómo han logrado controlar aquí y allá el tema? A ver. ¿Cómo, no? Al margen de gustos o de colores, El Comercio es el periódico más antiguo del Perú. Olvídate si te gusta o no te gusta. Portada del día de hoy del Comercio. Inflación nacional llegó a 8.62%, la más alta en 10 años. El gráfico está bonito. Este es lo que se podría llamar hace años un periodicazo. ¡Boom! Esto sale en Financial Times y se preocupa el ministro de Economía de Inglaterra. Si sale en Estados Unidos en el Wall Street Journal, sale el de la Federal Reserve. Alguien sale, ¿no? Gestión, que es nuestro Wall Street Journal criollo, inflación llegó al 8.62 en los últimos 12 meses, cifra récord en 10 años. Te pregunto, Lucho, ¿tú has escuchado una palabra del ministro Graham el día de hoy, después de estas dos portadas? Graham, por si acaso, señores televidentes, es el ministro de Economía. Ministro de Economía. No, es algo demasiado preocupante. Hay 8.62 en la inflación anualizada y el periodo anterior, esto es mayo 2020, abril 2021, es 2.38, el triple. Y el periodo anterior, 1.72. Este año es el quíntuple. Ahí dice, en los últimos 10 años, yo tengo la información que de América Economía, del día de hoy, que es de los últimos 24 años. La inflación más alta fue el año anterior, fue el año 98, con el fenómeno del Niño, que había derrumbado la economía peruana. Me gustaría que me dé una mano la señorita directora para volver a ver la portada del Comercio, porque claro, uno de repente se queda con la letra grande como cualquier ser normal. Entonces abajo dice, el récord, dice, variación de los precios anuales en Lima metropolitana alcanzó el 7.96, el mayor en casi 24 años. ¿Correcto? 24 años, sí. Tal como tú dices. Causa, dice. Según expertos, el resultado del mes se debe al aumento del precio de fertilizantes y el petróleo. Guerra en Ucrania es otro factor. La pregunta es, este gobierno no dijo hace 3 semanas que bajando el IGB o el selectivo, porque dijeron varias cosas que no se pudieran cumplir, pero bajaron el selectivo. ¿Dijeron ellos que iba a bajar los precios, sí o no? Pero es que no han bajado. Mira, hacen las cosas tan mal. Quitan el IGB al pan. El informal que vende pan en esas carretas blancas que pasan por todos los barrios de Lima, claro, él no paga impuestos. Entonces, si le quitan el IGB, el pan sigue al mismo precio. No se beneficia a él ni el que le compra. ¿Quién gana? Los grandes fabricantes de pan. Gana Bimbo, gana Alicorp. Ellos ganan gracias a esta medida del gobierno con fines populares. Así hacen las cosas de mal. Fines, ¿qué dijo Lucho? Populares. Ahora vamos a la bajada, ¿no? Es la volada, la de arriba, la bajada. Se reporte a nivel nacional del INEI, dice arribita, la volada. El título, ahora la bajada. Precios suben en más del 9% en 17 de las 26 ciudades del país. Alimentos y bebidas no alcohólicas se elevaron por encima del 15% el mes pasado. Azúcar, menú de restaurantes, pan francés, zanahoria y papa blanca fueron los que más impulsaron el encarecimiento en Lima. Ahora, ahí en el tema de alimentos hay un claro impacto de la huelga de transportistas. Entonces, y eso tiene que ver, claro, con la subida de precios de los combustibles, pero también por la incapacidad del gobierno de manejar la huelga y generar un caos total en el país, incluido un toque de queda frustrado, ¿no? Entonces, es la inestabilidad política junto con la guerra de Ucrania. Además, estamos hablando de gestión, ¿no? Transportes y vivienda en rojo. Pese al alza de inversión pública en abril, la misma situación también está en saneamiento. Ejecución presupuestal cayó 7% en los primeros 4 meses. O sea, el gobierno de este señor, del gobierno, no puede gastar ni lo que tiene. Claro, la ejecución presupuestal además tiene que ver con inversiones y eso a su vez es reactivador, ¿no? No tienen ni esa capacidad de lo que tienen en sus manos. Ya, ahora para fregártela con ánimo jodiendo, y tú que eres estadístico, resulta que la inversión privada del próximo año está proyectada en 0%. Bueno, es que ahora realmente nadie en su sano juicio va a invertir en Perú. El país no da ninguna estabilidad política para crear un clima de inversiones favorable. Pero además, Karelin,
en versión Panorama, en versión El Comercio, Bruno Pacheco fugado, los sobrinos del presidente. Te hago la pregunta a ti que le he hecho a cualquier lugar del mundo, cualquier presidente del mundo, lo que se te ocurra. Su secretario de gobierno fugado por un caso de corrupción y sus dos sobrinos carnales fugados de corrupción. ¿Está vivo el presidente, no? Primero, cualquiera puede pensar que es el gobierno que los ha ayudado a fugarse o que los protege. Es lo que cualquiera pensaría en cualquier lugar del mundo con un dedo de frente, ni siquiera con dos dedos de frente, ¿no? Ambos, o sea, los sobrinos por un lado y el exsecretario presidencial por otro lado, pueden poner en aprietos muy serios al presidente. Ahora, lo alucinante es que la señora Karelyn López, para mayores señas, era la lobista de Temirred, que es la empresa que ganó en la licitación de 320 o 330 millones de soles, pero además era la representante, también la lobista de la empresa Pape Pipopú, que es la segunda, que era de los mismos hermanos, que gana frente a la primera gana frente a la segunda por 29 céntimos de sol. La señora también da información sobre el señor Abudaya, hasta donde se sabe, está hablando y mucho del caso Petroperú. El caso Petroperú está siendo visto por la Contraloría General de la República y tiene 5 funcionarios investigados por temas penales ahorita, como consecuencia de lo dicho por la Contraloría. Yo te pregunto, si yo fuera un extranjero y te contrato a ti como analista de Voz Populi, ¿tú qué cosa le puedes decir para que confíe en el Perú, en la democracia del Perú? Primero, el caso específico de Petroperú es que ha perdido calificación por las empresas consultoras de riesgo, las internacionales, ¿no? Entonces, eso ya tiene un impacto a la hora que Petroperú quiera financiamiento para cualquier inversión, cualquier proyecto, simplemente no lo va a tener o lo va a tener con tasas demasiado altas por el riesgo que implica para las calificadoras de riesgo, precisamente. El país no tiene hoy día un clima propicio para la inversión. Pues ¿Cómo vas a confiar? Tú, a ver, te cantaría lo que canta Rafael, pues digan lo que digan los demás. Yo te pregunto a ti, Benavente, fuera de la calificación de riesgo, si el presidente de Petroperú, que acaba de ser choteado, tiene, según la Contraloría, indicios penales de colusión en agravio del Estado, y ese señor que se dobló ha estado reunido con el presidente a instancias de Bruno Pacheco, que está fugado, y los sobrinos están fugados. Claro, hay muchos temas. Están los $20,000 en el baño de la Secretaría de Palacio, este tema de Karelyn López, este tema de los sobrinos, este tema del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y el ministro, el primer ministro, este señor Aníbal Torres, que dice que Pacheco le dijo que la plata la sacó del banco, y la prensa pánfila, que tiene un retraso mental, no le dicen al señor: oiga usted, señor, el señor Pacheco ha declarado públicamente, ya no solamente en carpeta fiscal, lo ha dicho en la puerta del Congreso, que era una plata que le llevó su hermana, que era unos terrenos que habían vendido en la mañana, y la hermana estaba caminando por justo ahí nomás, por donde está la República, por Girón Camané, y dijo: ¡ay! Mira que hay 20 lucas tuyas. Y él dijo: ¡ay! Y se los agarró y los metió al water. Eso lo ha declarado él. Y ahora sale el ministro que se hace reblandecido, porque es un capo haciéndose, parece uno de los abuelitos de los Muppets, cuando quiere, y cuando quiere es un vivazo. Claro, es que son contradicciones. Es obvio que están inventando, fabricando, armando soluciones a los problemas que tienen, interpretaciones que nadie cree, ¿no? Porque algo fundamental es que las cosas sean verosímiles, y eso suena armado totalmente. Y por último, torpemente armado, diría. Y por último, para que tú ingreses a Willax, Nicole Salinas dijo: está invitado el señor Benavente. El de la puerta ha dicho: va a venir el señor Benavente. Cuando yo he entrado le he dicho: ojo, viene el señor Benavente. Y el señor Benavente ha entrado. Claro. Por supuesto, hay un video de Benavente entrando, y vamos a ver un video de Benavente saliendo. Pero en Palacio de Gobierno... La señora Karelyn ha entrado y salido 6 veces. Y el presidente se entera porque había una bulla por ahí. Y dice el presidente que ella entraba a Palacio de Gobierno como entra cualquiera. Es que el problema es que a Palacio de Gobierno no entra cualquiera, y menos al despacho presidencial, y menos pasaba por el escáner, pasaba sin escáner, la escolta presidencial la llevaba hasta la puerta. Una fiesta a la hija con una invitada. Después de ello, los del gobierno dicen: ella tiene que probar, no hay prueba. Veamos la nota de Karelyn. Es evidente. Pero en fin, veamos la nota de Karelyn.
el señor muy ligero lo dijo, es no me preocupa el Congreso porque yo lo cierro y punto. Cada frase nueva sobre los delitos que habría cometido Pedro Castillo es más grave que la anterior. Porque no miento y no le tengo miedo al presidente, no le tengo miedo a ningún mensaje que quiera llegar. Estoy amenazada de muerte, sin embargo estoy aquí y lo voy a culpar de cualquier cosa que me pase a él directamente. Karelyn López, la colaboradora eficaz de la Fiscalía, dio la cara ante los medios de comunicación para agregar más personajes y narrar más hechos que hacen sudar frío al presidente y todos los miembros de la presunta organización criminal que habría liderado al interior del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Tú tienes la verdad, Bruno. Yo creo que es el momento en que la digas. La necesitamos. Estoy segura porque sé que tiene las evidencias para que si él sale a la luz, el presidente no estaría un minuto más en Palacio. La lobista ingresó al set del dominical Panorama minutos después de que el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, un personaje nunca antes mencionado en las investigaciones al presidente, culminara su entrevista. Eso dio pie a que Karelyn haga la primera de sus revelaciones. Y también recuerdo, y es parte de lo que se tiene que corroborar, las llamadas que le hacía Bruno Pacheco para que no hablara, para que se callara. Todas las noches, muy preocupado, pero ahora entiendo por qué es psicólogo, creo que ha dicho, seguramente estaba tratando de psicológicamente manejarlo, ¿no? Roberto Sánchez también es congresista de Juntos por el Perú. Según Karelyn, Sánchez aprovechó que es parte del Parlamento para informar al Ejecutivo todo lo relacionado a la investigación sobre los ascensos en las Fuerzas Armadas. Esa misma investigación por la cual también le habría pedido a Bruno Pacheco no hablar para no embarrar más al presidente. Entonces me dice, ¿y quién me garantiza? ¿Quién garantiza que esos generales que ascienden van a ser leales al gobierno? Yo le dije, esos señores generales que ascienden no son leales al gobierno ni a nada, son leales a la institución y por ende a la nación. Y el que lo garantiza soy yo, le dije, porque soy el comandante general del ejército. Muy enterado de lo que pasaba en la Comisión de Fiscalización y no iba a pasar nada con el tema de los generales. Iracundo, Sánchez desde su Twitter amenazó con querellar a una Karelyn que solo prendía más la mecha. Mentiras son las que dice el presidente que él defiende. Yo ratifico y es más, le pido a la Fiscalía que su teléfono y el de Bruno en aquella época sean verificadas las llamadas que le hacía, incluso los comentarios que le daba de la Comisión de Fiscalización. Que con Pacheco yo me encontré en una ocasión en la calle, no en San Borja, no en Miraflores. El premier Aníbal Torres ha dicho hasta el cansancio que él nunca se reunió con Bruno Pacheco para ofrecerle salir del país con tal de mantener a salvo al presidente. Sin embargo, Karelyn ha dado fecha, lugar de reunión y hasta detalles que confirmarían que no se lo contaron, sino que ella estuvo ahí. Ya que Bruno estaba con mucho temor, me manifestó que si demoraba más de 30 minutos, yo llamara o lo buscara, ¿no? Y yo comencé a gritar en la calle, gritaba, Bruno, Bruno, y en eso se me acerca Roosevelt, me dice, tranquila, está con el ministro de Justicia. Baja Roosevelt. El carro, sí. O sea, para que yo me tranquilizara. En esta nueva historia, Karelyn menciona a Rup de Loblitas, el menos conocido de los sobrinos, pero quien sería también el que más influencia ejerce sobre Pedro Castillo. A él ya se le había acusado de ser quien presentó como aliado del gobierno al supuesto primo del fiscal coordinador de corrupción de funcionarios, Omar Tello. Karelyn dice saber mucho de las tropelías de Pedro Castillo. Dice que tiene las pruebas para sustentar cada una de sus versiones. Es uno de los personajes clave en esta investigación que le podría costar la cabeza y la libertad al presidente. El otro personaje bisagra para esta historia es Bruno Pacheco. Todos han dicho que él tiene pruebas aún más contundentes, pero que es esa mezcla entre lealtad y miedo lo que le ha impedido, al menos por ahora, declarar en contra de su ex jefe. Estoy segura porque sé que tiene las evidencias para que si él sale a la luz, el presidente no estaría un minuto más en Palacio. Bueno, hay gente que dice que esto es suficiente para hablar de una vacancia presidencial. Y el gobierno dice, y los voceros del gobierno, que tienen que continuar las investigaciones.
O sea, Sí, que va a decir algo de eso, ¿no? A mí me sorprende la firmeza, la seguridad, lo envalentonada que está la señora López en este tema. Me sorprende igualmente la desaparición de Pacheco. Sí, hay muchas veces gente que está acusada de algo, investigada, que desaparece, que se convierten en prófugos, ¿no? Pero acá hay algo raro por la vinculación con un gobierno obscuro, definitivamente. Yo creo que no sé hasta qué punto, si es dable que la Fiscalía busque un acuerdo de colaboración eficaz con Pacheco, lo cual podría ser una salida a esto. Tiene una abogada y el doctor William Paco Castillo. La abogada dice que están esperando la audiencia de apelación de la prisión preventiva. Yo presumo que si se la deniegan, el señor tiene que darse cuenta que tiene un problema de 36 meses de prisión preventiva que se pueden convertir, si es que él no es colaborador eficaz, si él insiste en que es inocente y no pasa nada, va a ser enjuiciado, en 35 años de cárcel. Claro, el riesgo es bastante grande, ¿no? ¿Y pero de qué va a vivir? ¿Cómo va a comer? ¿Quién lo va a cuidar? Porque él es obvio que se peleó con la esposa, porque si sale de la mano con otra señora, la señora que también era supuestamente casada, la otra señora Silvia Barrera, el hombre señor, pues, o sea, tiene la familia peleada, tiene más problemas que Baldor. Pero él tendría que estar entonces con un proyecto de ocultarse de por vida, lo cual tampoco es muy lógico, ¿no? Muchas veces hay formas en las cuales o te agarran cuando estás prófugo o te entregas o negocias algo, ¿no? Pero utilicemos el sentido común. Vamos a decir que él planea ocultarse de por vida. ¿En el Perú o fuera? Pregunto. Para ocultarte en el Perú necesitas una cantidad de plata X. Para ocultarte afuera, una cantidad de plata Y. Y él no tiene ni X ni Y. Era un profesor de 2.000 soles mensuales y según versión del propio, que es una tontería, pero estoy hablando de la versión del ministro Aníbal Torres, esos $20.000 que le cayeron del cielo se los dio al abogado. Claro, es difícil, ¿no? Hay el caso, ¿recuerdas? De Neira y no recuerdo el otro, del BCR. Neira y Figueroa. Figueroa, ¿no? Y que cayeron después de 30 años en Brasil. Fue un caso increíble, ¿no? Pero él tiene que tener algún tipo de asesoría jurídica donde quiera que esté, admitir cierta responsabilidad y negociarla con colaboración eficaz. Es un buen negocio porque hay tantos postulantes a colaboradores eficaces. Yo creo que él tendría que poner las cosas en una balanza y darse cuenta que eso le conviene, ¿no? A menos que esté más bien atrapado por el gobierno, lo cual sería una posibilidad. Ya no voy a hablar de interpretaciones, voy a hablar de real política. La última vez que le presentaron un pedido de vacancia, el presidente tuvo en contra 55 votos, a favor 54 votos y 19 abstenciones. ¿Ya? Entonces hay 54 que creen en él por cualquier cosa, que no van a dar su brazo a torcer porque son ideológicamente afines, porque son comprados o por lo que sea. Esto ya ha pasado hace como un mes y medio. Y hay otros 19. ¿Qué cosas tendría que pasar? Yo creo que esos 19 están más cerca de apoyar, de sumarse a los 54 que ir a los 55. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que en la aritmética congresal los tiene arreglados. Sí, ahora, yo no creo que eso sea eterno. Es cierto que al presidente le ayuda a tener una bancada, que es la primera minoría. Son 30 y unos cuantos congresistas más, los 5 que se fueron con Bermejo, que también lo respaldan, y por ahí otros, entonces ya tiene 40 fijos, ¿no? Entonces, de ahí a 44 para impedir los 87 que... Bueno, pues tiene ya 54. Ya puede lograr eso, ¿no? Pero creo que hay una cantidad flexible y hay otros que podrían eventualmente cambiar, ¿no? En una negociación. Para hablar en términos que la Caviarada estaría dispuesta a cortarle la cabeza y pactar con Dina Boluarte una nueva etapa de gobierno, de transición, compuesto para todos. Y sentirse que son los fieles de la balanza, ¿correcto? Correcto. Hay esa posibilidad, ¿no? Listo. Y allí sí hacen mayoría. Pero ahí la derecha tendría que aceptar que la vacancia va a ser conducida por la izquierda caviar. Correcto. Un poco complicado. Bueno, vamos otra vez a utilizar tu pensamiento lógico, ¿ya? Porque tú eres un hombre de números.
Resulta que hace pocos días, titular de El Comercio, sale El Comercio y dice, informa, ¿no?, a manera de denuncia, que Alianza para el Progreso, el partido de César Acuña Peralta, que es el dueño del partido, tiene 105 militantes en el aparato del Estado que han sido contratados a partir de la llegada del profesor Castillo. 105, y asumo, estamos saliendo en pantalla, presumo, la portada del Comercio. A su vez, El Comercio informa que Somos Perú tiene 58 y que Acción Popular tiene 50 y tantos. Pero digamos que ese es el problema de Somos Perú y de Acción Popular. De inmediato la bancada reacciona y tuitea que cómo era posible, dice, ¿no?, que cómo es posible que en el caso de que sería bueno que me pongan ese tuit, APP es oposición, dice, el gobierno de Pedro Castillo, exhortamos a los militantes que ocupen un puesto en el Ejecutivo que renuncien, de lo contrario serán expulsados inmediatamente, eso dice la bancada. Lo cual es retuiteado por César Acuña Peralta, que es el dueño de la bancada, el dueño de la universidad y el dueño de Vallejo. Entonces, pero de ahí en adelante Lavallejo, lo cierto, tiene un silencio sepulcral porque ahora Lavallejo no tiene que ver en el asunto. Ok, no mezclemos a Lavallejo con el tema político. Sin embargo, para hablar del apoyo al gobierno, Lavallejo tiene una historia de ingresos con el Estado. Todos son números, ¿ah? Los ingresos del Estado del 2015, 78.000, el 2016, 116.000, 2017, 128.000, 2018, 63.000, 2019, 137.000, 2020, 5.279.000, que debe ser beca presidente, beca 18, que debe ser un montón de ingresos posibles, cursos, capacitaciones, inducciones, gincanas, matrimonios, perreo chacalonero, lo que tú quieras. 5 millones. Y en el año 2021, el año pasado, tienen 12.624.816, que pueden ser atribuidos o a Sagasti o a este gobierno. Este año 2022 tienen un monto muy bajo, muy bajito. Entonces, no te queda la certeza de que si el gobierno está siendo apoyado por ellos a cambio de, ni viceversa. Porque los números no son claros y contundentes. ¿Estamos de acuerdo? El monto del 2020 realmente es un salto bastante grande respecto al 2019. Claro, pero y digamos es el año que en primer momento respaldan a Vizcarra hasta que le jalan la alfombra. Perdón, el 2020, claro, pero después en el 2021 está Sagasti y luego el profesor. Pero el 2022 es bien poquito. Entonces el número no es contundente. Correcto. Pero resulta que ayer en la noche Panorama, hace 24 horas, en un excelente reportaje de Vicky Zamora, se denuncia con pelos y señales que el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, junto con su señora esposa, son coautores de una tesis que tiene un plagio clarísimo, según un sistema que se llama Turnitin, que no es de Benavente ni de Batras, 54% copiado. De la exposición de motivos de la tesis, el 100% copiado. Y de los 3 asesores de tesis, 2 simplemente no existen. Uno es Luis Benavente Batters y el otro es Philip Benavente, que no existen en RENIEC. Eso es inconcebible. Ahora bien, si es inconcebible, ¿dónde está el pronunciamiento de la Universidad César Vallejo? Ya no César Acuña, ya no la bancada, ya no Richard, ya no. La César Vallejo, al verse con esta noticia, lo que tendría que haber hecho, como hizo la Complutense con él, señores, iniciar un proceso de investigación, informar a la opinión pública que van a iniciar un proceso para informarse. Validar el tema de los asesores, de los jurados, del plagio, etcétera. Una investigación que tendría que ser imparcial, porque ahí está y llamar al ciudadano Castillo y a la señora Lilia de Castillo, porque son 2 coautores, pero hasta esta hora de la noche no se sabe nada. Tiene que haber una investigación obligadamente. Y ahí se corre el riesgo de que le retiren el título. Podría ser. A ver, hay cosas, como me decía gente, hay cosas de fondo, de forma. Ya, olvídate de lo que puede haber hecho Castillo y esta señora. ¿No te da que pensar si César Acuña realmente es oposición o no? Con tantas idas y vueltas, con tantos claroscuros. Porque él es el presidente fundador de la universidad. La señora rectora de la universidad es la señora Beatriz Merino Lucero, que tiene un inmenso prestigio.
¿no es cierto? Es una universidad pues, que se adorna dándole un honoris causa pues, al Nobel, ¿no es cierto? Entonces no puede tener una filial en Tacabamba que regale títulos a cualquier patita que después termina siendo presidente, porque eso ya es un avatar del destino. ¿Por qué no lo investiga? Ahora, ese tema no va a quedar en el aire. Ese tema tiene que tener una investigación. Exige que haya un pronunciamiento de parte de la universidad. De hecho, que lo ideal hubiera sido que se produzca de una manera rápida, que ya la universidad se haya pronunciado en menos de 24 horas. Pero bueno, tiene mañana. No digo el resultado de la investigación, no. El inicio de la investigación. E informar sobre el tema. ¿no? Vamos a ver la nota, porque está la sumatoria de temas que tiene el señor Castillo con respecto a su incapacidad moral, que uno va sumando, ¿no? Por acumulación, ¿no? Veamos la nota. ...54% de coincidencias con otros autores, el marco teórico copiado al 100% y no existe ni una sola cita a pie de página. Todos estos hallazgos fueron encontrados en la tesis que realizó la pareja presidencial, Pedro Castillo Terrones y Lidia Paredes Navarro, para obtener el grado académico de magíster. ¿Qué se atribuyó? Se atribuyó el hecho de que el presidente lo que había obtenido de la Universidad César Vallejo no era legal. Fue parte de la conversación. Incluso la propia colaboradora eficaz Karelyn López reveló que en una conversación con Bruno Pacheco le contó que lo que había obtenido el presidente de la Universidad César Vallejo era ilegal. ¿Cómo es posible que esta pareja de profesores chotanos que tenían como principal misión impartir educación para formar a los futuros profesionales del país haya sido capaz de tirar al tacho todos sus principios éticos y morales para hacerse de un título? Yo creo que por el bien de las personas involucradas y de las universidades debe hacerse la investigación y los informes técnicos y académicos que corresponden. Según una investigación del dominical Panorama, la tesis de 121 páginas titulada La equidad de género y los aprendizajes significativos del área de personal social de los estudiantes del cuarto ciclo de la institución educativa número 10465 Puña Tacabamba Chota tiene el 54% de plagio. Este trabajo, que debería ser de investigación y de aporte académico, no es más que una simple copia. Y es que Turnitin, una página de servicio de prevención de plagio, encontró que el marco teórico de 26 páginas de esta tesis tiene el 100% copiado. Es decir, los párrafos tienen coincidencia con otros autores. Es muy temerario hacer aseveraciones contundentes sobre la base de un software. Además, lo que resulta aún más sorprendente es que esta tesis no tiene ni una sola cita a pie de página, pero eso al acérrimo defensor de Pedro Castillo, el ministro de Comercio Exterior, Roberto Sánchez, poco le importa. Lo que hoy existe es una tesis oficial, referida, siguiendo la metodología que su propia universidad regula. Si hoy usted investiga y refiere que pueden haber algunos cuestionamientos, que se investigue, pero que no se diga desde ahí tramposo, mentiroso, un fraude. Yo creo que hay que tomar las cosas con serenidad. Para llevar a cabo este trabajo de investigación y obtener así el grado de magíster, la pareja presidencial necesitó de 3 profesionales que les diera el visto bueno para emplear los instrumentos de investigación. 2 de ellos fueron John Hualcar Reyes y Andrea Jesús Solís Díaz, quienes no existen. Es decir, no hay registro de ellos en RENIEC. La universidad te llena esos documentos. En esos documentos que han sido llenados, que hay 2 DNI que tengan un error de tipo ortográfico y que no dé el DNI de las personas que trabajan en la universidad, no es problema del alumno, es problema de la universidad, que dentro de su salón de recursos humanos ellos tienen todos los datos de las personas que trabajan en la universidad. Al igual que Roberto Sánchez, el abogado del presidente Eduardo Pachas dijo que debe ser la universidad quien investigue este caso, e incluso se atrevió a dudar de la veracidad del documento presentado por el dominical.
No sabemos de dónde ha salido ese documento. Ahora ellos dicen, lo hemos sometido al programa X de tecnología. La tercera persona es Eric Carlo Figueroa Coronado. En comparación a los otros dos personajes, él sí existe y fue uno de los jurados en la sustentación de la tesis de Pedro Castillo y Lilia Paredes. Con este nuevo escándalo, Pedro Castillo se suma a los ministros Rosendo Serna y Betsy Chávez, quienes también fueron cuestionados por temas de plagio. Esta práctica en el gobierno de Castillo parece de lo más normal, y es que el abogado Diego Pomareda denunció hace unos días que el gobierno plagió un trabajo académico suyo en el proyecto de ley que convoca a una asamblea constituyente. Los medios de comunicación muestran algo que debería merecer una revisión técnica y estrictamente académica, o no se realiza, o no se conoce, o queda solamente en una denuncia periodística. Presunto líder de una organización criminal, presuntos actos de corrupción y ahora denunciado por plagiar su tesis de posgrado. Cada semana los hechos no hacen más que confirmar que Pedro Castillo no debería seguir un minuto más en Palacio de Gobierno. Te vuelvo a buscar tu espíritu lógico. El argumento del abogado Pacha dice, la universidad ha llenado mal los documentos y por un error ortográfico mató 2 personas. O mejor dicho, desapareció 2 personas. Es el tema que hablábamos antes, de no buscar argumentos sólidos para tratar de demostrar algo. Entonces, eso que por una coma es algo que nadie se lo va a creer. Simplemente nadie se lo va a creer, ¿no? Ya, pero y pone más en tela de juicio esa tesis. A ver, genera más sospechas sobre la legitimidad. La solución, para hablar, si cabe el término, es que la Universidad César Vallejo, de la cual el presidente fundador, ya hay graves indicios de que está jugando a doble cachete con el gobierno, ¿no es cierto? Tal es así que su hijo Richard tuvo que forzar a decirle al señor Picón, miembro de su bancada, vete, ¿cierto? De que el vocero de su bancada votaba en ámbar. El vocero, ¿cómo vas a votar en ámbar? Pues, entonces, ¿cuál es mi punto? Que pase lo que le pase al presidente, si tiene arreglado votos en el Congreso, más de 44, que puede tener 54, todo el tema de la vacancia es humo. Porque lo tendrían que encontrar pues, con una pistola humeante, con un tipo con 48 disparos en la espalda. A riesgo que Aníbal Torre dijo, el presidente estaba impidiendo un suicidio, me dejo entender, ¿no? Claro, algún argumento de ese tipo. Ahora, también eso nos muestra la falsa moral que domina los espacios públicos en Perú. Recuerda el caso del cardenal Cipriani. Él usó 2 párrafos de un texto de Benedicto y lo acusaron de plagio por 2 párrafos en un artículo publicado en El Comercio. Y la defensa de Cipriani era muy válida. Dijo que esos párrafos son patrimonio de la Iglesia, que es una entidad ecuménica, y Benedicto ni nadie en la Iglesia le iba a reclamar. Todos los párrafos del mundo que dan misa pueden leer la encíclica vaticana, la que tú quieres, no va a decir que está plagiando la encíclica. En el peor de los casos, los copió. Mira el escándalo que se hizo, lo crucificaron, ¿no? Ahora quiero ver a ellos mismos que dicen con ese 54% de una tesis de maestría del presidente de la República. A ver si hay proporción entre esos 2 párrafos. Entonces la crucifixión hoy día tendría que ser 50 veces más grande que la de Cipriani. Y a la vez, podemos citar otros casos, el caso de Bryce, como es muy querido por un sector de izquierda, nadie dijo nada cuando plagió, cuando se tiró, esa es la palabra exacta, 2 libros de Herbert Morote. Historia que conozco muy bien al detalle porque me la contó por entregas el mismo Morote. Nadie dijo nada. Él estuvo durante años detrás de Indecopy para demostrar que eran sus libros. Bryce se los robó.
¿Y dónde están los mismos que crucificaban a Cipriani por 2 párrafos? ¿Qué dijeron respecto a los 2 libros? Lo de Yacosa. Eso nos muestra... Yacosa se bandereaba como que era un tipo muy culto, fino, sensible, y se tiraba de vanguardia a un periódico español artículos completos. Y otro periodista deportivo, que en ese caso sí es un incapaz relativo por su drogadicción, se tiraba artículos. O sea, a todo el mundo lo fusilan. Entonces, y acá tienes castigo al presidente, a un ministro, el señor Chero, el ministro de Justicia, que tiene 74% de similitud, y el 54% la señorita. El crimen y castigo funciona de una manera totalmente desproporcionada a gusto de quien quieran crucificar. La moral del país es totalmente falsa. Si yo me copio un artículo tuyo de Voz Populi y lo publico como mío, ¿soy un inmoral o no? Digo nomás, para que quede claro. Me fusilan, ¿no? Y con razón. Claro. Y tú no vas a venir acá pues matándote risas si yo me he agarrado tu obra pues intelectual, porque yo de estadística no sé nada, pido que te voy a discutir a ti de estadística. Yo no sé sacar regla de 3 compuesta, hermano, ¿qué te voy a discutir? Ya. Estamos ante una farsa pues de moralidad. Sí. O sea, cansa por incapacidad moral, si los principales inmorales son los congresistas. Y los que definen la moral en el Perú, que son las vírgenes Marías de la moral peruana, terminan siendo personas muy cuestionadas finalmente. A ver, Lucho, resulta que Claudia Toro, que es reportera de el infame y malhadado Beto Ortiz, ha sido invitada a la Cumbre Mundial de la Libertad del año 2022 junto con Javier Milei, que es un político argentino que podría terminar siendo presidente del Perú y tal. ¿Por qué la tienen que invitar a esta señorita a una cumbre por la libertad si acá todo supuestamente está claro y parejo, no hay una amenaza con la libertad de expresión? ¿O sí existe una amenaza? Es claro que la libertad de expresión está amenazada, en el Perú está en peligro. Ese gobierno, desde que no era gobierno, estaban en campaña electoral, han mostrado su falta de respeto, su desprecio a la prensa, acusaciones sin ninguna justificación, actos de violencia, con puntería hacia ciertos periodistas, agresiones, acusaciones. Yo te cuento, sin ningún sustento. Yo te cuento, yo he tenido 4 procesos y van 5, ¿no es cierto? Lo que pasa es que yo tengo una manera de serie de pensar. A mí de chiquito mi mamá me dijo, no te quejes, no seas quejumbre, y lo tenía yo me metido en la cabeza. Entonces a mí cuando me mandan estas cuestiones, yo ni contesto a las cartas notariales. Me han mandado cartas PES Villaverde, Budayé, un montón de payasos me mandan. Pero el gobierno sí se ha encargado de fustigar. Beto Ortiz lo propio, Claudia Toro lo propio. El señor Aníbal Torres despotrica de la ultraderecha y del Grupo del Comercio y despotrica. Que yo creo que el Grupo del Comercio es mantequilla, que no tienen nada a la hora de la hora para atacar al gobierno, no tienen vocación de hacerlo, porque Graña es un sinvergüenza que tiene una fuerte predicamento ahí. Yo puedo estar equivocado. Pero sale Puca y dice, la culpa la tiene Willax y Beto Ortiz. Y sale la señora Dina Boluarte y dice, la culpa la tiene Willax y Beto Ortiz. ¿Dina Boluarte no es la cajera de Perú Libre? Claro, además dicen la culpa, pero no dan una argumentación, una sustentación. Ellos no admiten la oposición, la investigación periodística. En su sistema político, en su entendimiento de la política, hay un autoritarismo muy fuerte. Ellos son parte de un partido, Perú Libre, un partido marxista-leninista ortodoxo, yo diría que es neo-stalinista, ¿no? Si ellos pudieran hacerlo, pues cerrarían todos los medios de comunicación, porque, claro, tienen unos supuestos argumentos para ello. No es una construcción social, ni un invento ni de Beto Ortiz, ni mío, ni de Rey, ni de Barba, ni de nadie que esté en este canal, que la señora, ella misma ha dicho que abrió una cuenta en el banco de crédito y recibió aportes de 100, 200 personas, y con esa plata iba a ser para pagar lo del señor Cerrón. ¿Y la plata de dónde vino? Eso se llama lavado de activos sacado del reglado. O tú puedes meter plata a una cuenta sin que nadie sepa por qué la pone y Lucho Benavente sigue libre como el viento. Por otro lado, si la prensa tiene esa información, tiene que darla a conocer, no la puede esconder. Sería prácticamente una complicidad. El señor ocultar esa información. Guido Bellido le consigue chamba a uno de sus sobrinos. El sobrino le dice, no te preocupes, yo te voy a poner con un par de patitas Diegos, que no solamente te va a dar plata para que le mandes a Pinturita, que ahora está prófugo, está en la cana, sino te van a pagar un bulicito.
te van a poner un bulecito para llevar chibolas. Pero además, dale una empujadita pues a este contrato, a este problema que tiene este pata. ¿Y qué problema tiene? Se ha peleado con su esposa en un juzgado de Cusco. Llama a la presidenta de la Corte. O sea, toda la hilación del tráfico de influencias. Esa es denuncia de Panorama. O sea, Panorama también es de la ultraderecha y Marco Vázquez es más malo que Claudia Toro. Lo que ellos quisieran es que la prensa no informe sobre lo que está pasando. Porque estamos hablando de periodismo informativo, simplemente son hechos que han sucedido y que los está dando a conocer la prensa. Y le corresponde en esas circunstancias de la historia del Perú un rol especial a la prensa, como ya lo ha demostrado Willax y pocos medios de comunicación. Bueno, Panorama, y yo repito, o sea, el que lo haga bien Panorama a mí me da alegría. Yo no soy envidioso, Marco Vázquez es un capo y Vicky Zamora es una señora o señorita, no sé si es el caso de serísima. Y lo que ha puesto en consideración Claudia Toro 20 veces con respecto a Sacha, por dar un ejemplo, son todo consecuencia de la investigación que hace Claudia Toro con documentos oficiales de DIRCOTE. No es que Claudia Toro se le ocurrió hacer una cuestión, por algo le invitan a donde le invitan. O sea, no le están invitando al Mundialito del Porvenir a hablar del precio del pollo. La prensa está amenazada en el Perú. Hay claros signos, hechos que muestran esto, pero no hay una acción de defensa. No veo a IPIS, a los gremios de informadores, de periodistas, el mismo colegio de periodistas enfrentando esa situación. Me da la impresión que le tienen cierto temor al gobierno. Yo he de ser sincero, cuando atacaron radio, PBO, yo sí me sorprendió que IPIS y el Consejo de la Prensa salgan a defenderme, porque yo no soy afín. Sí. Dicho eso, por decirte, para contarte cómo soy yo, ¿no? Hace una semana me llegó una notificación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ellos no pueden interferir PBO Radio, y lo dice así tal cual, porque ustedes no son una radio informal ni pirata, porque tienen un contencioso con el Estado peruano. Dicho eso, yo no he salido a publicarlo ni nada, pero de que intentaron hacerme un daño, intentaron. Claro, hubo una reacción ahí porque hubo una especie de, prácticamente un cierre corto, porque hubo una presión, se movieron, pero hubo un cierre de un medio, ¿no? Entonces están esperando una situación límite, pero entre tanto están poniendo a los periodistas en una situación muy complicada y no tienen... Porque es la amenaza para el otro, pues, ¿me entiendes? Claro. O sea, yo me meto con Ortiz, me meto con Claudia Toro, lo empapelo a Ortiz, lo empapelo a Bater, lo mando a México. Todos los demás tengan cuidado que les va a pasar lo mismo. Correcto. Tú ten cuidado con Ripley, porque tus hijas te van a pedir algo de todas maneras. Lucho, ha sido muy amable. Gracias por la invitación. No, a ti, hermano, muy amable.